anoche el foro. Perdón. Sí. ¿Qué pasa? Nada, ya no estaba grabando, por eso. Ah, perdón. Bueno, ayer estuve mirando el foro y había 3 preguntas del tema de alimentos que ya las contesté en el momento, así que vamos a arrancar sin más con la clase de hoy. Esperen que voy a compartir pantalla. Yo lo que les pido es que hagan las preguntas al chat, y si no llegamos, después abro un foro o veo de hacer otro Zoom, aunque sea a efectos de, si hay preguntas, al solo efecto de las preguntas. Pero quiero arrancar con la clase. Yo no voy a ir mirando el chat, porque entre que mi pantalla de esta notebook es chiquitita, entre que tengo el PowerPoint y las fotitos, si abro el chat no veo nada. Así que... Profe, perdón, si a usted le parece, cuando usted crea conveniente, me frena y me dice, hay preguntas, y yo si hay preguntas se las leo, así usted no se complica y le parece, mantenemos un orden y usted va guiando la clase en los momentos a los que a usted le parece. Está. ¿Le Perfecto, parece bien? a ver. Usted me avisa Sí. y yo activo micrófono si es necesario para los que deseen hacer la pregunta personalmente, y si no, leo las preguntas que haya en el chat. Está bien, lo que pasa es que yo no los veo, yo ahora veo 3 fotitos nada más. Me veo Claro. a mí, a vos y a 2 más. Va a estar, No veo si levantan la mano el resto ni nada. No, y si abro el chat... Por eso mismo le decía que usted me pregunta, me dice, hay preguntas, y yo doy la palabra o leo las preguntas que haya en el chat si a usted le parece conveniente. Dale. Bueno, yo voy a poner esto acá, sí. Bueno, vamos a arrancar. Sé que al final no tuvieron clase con el doctor Núñez, así que voy a hacer como un breve paneo sobre el tema de capacidad. No voy a abrir a preguntas porque ustedes después van a tener una clase referida a capacidad y al cambio de estatutos, para poder llegar, digamos, a los temas que tengo que abordar hoy, que son bastante densos, ¿no? Tienen mucha información. Bueno, ahí está. Respecto del estatuto personal, ha habido, digamos, históricamente 2 posturas. Aquellas que sujetan el estatuto personal a la nacionalidad, y la otra postura, la que sujeta el estatuto personal al domicilio. La tesis mayoritaria es la de la nacionalidad, que es la postura sostenida por Mancini, y que ha sido receptada por el artículo 3 del Código Civil francés. Hay que entender que, bueno, Mancini elaboró esta postura en un contexto histórico muy particular, que fue el de la reunificación de Italia. Este criterio es el utilizado por los países de la Europa continental, eminentemente migrantes, ya que garantiza de este modo la identidad personal del migrante más allá de las fronteras. Es decir, que la persona que emigra conserva esa identidad nacional, religiosa y cultural. La teoría opuesta es la teoría sostenida por Savigny y también por Story, que ha sido utilizada por los países nórdicos, los países del Common Law, y sobre todo por los países latinoamericanos, que han sido países de inmigración. Esto ¿qué es lo que facilita? Permite la aplicación del derecho del Estado de recepción o de acogida, y de esta manera impide que haya una multiplicidad de derechos aplicables dentro de un mismo territorio. ¿Qué ventajas tiene la nacionalidad? Bueno, la nacionalidad tiene la ventaja de que es una conexión estable, evita de este modo que se pueda cometer mayor fraude, y requiere el consentimiento del Estado. Por el contrario, el domicilio, el cambio de domicilio depende enteramente del individuo. En algunas calificaciones de domicilio se requiere alguna intervención estatal, digamos, pero es minoritaria. El sistema de la nacionalidad, además de ser receptado por el Código Civil francés, ha sido el criterio adoptado por nuestro antiguo Código de Comercio,
por las convenciones, las primeras convenciones de La Haya de 1902, recuerdan la Convención sobre la Tutela, y de 1905, y sobrevivió, digamos, tanto en el Código de Vélez como en el Código Civil actual, respecto de las formas testamentarias. La tesis del domicilio ha sido el criterio sostenido por Vélez en el Código Civil anterior y actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación. Una opción superadora e integradora de estos dos conceptos, tanto de la nacionalidad como del domicilio, es la residencia habitual. Dentro de la obra codificadora de las conferencias de La Haya, referida a la adopción, a obligaciones alimentarias y al protocolo sobre ley aplicable, a la sustracción internacional de menores, responsabilidad parental y otras medidas de protección de menores, tienen como punto de conexión a la residencia habitual. También las CIDIP han receptado esta conexión en el tema de adopción, alimentos, restitución internacional y tráfico de menores. Las codificaciones más modernas de derecho internacional privado también receptan la residencia habitual como punto de conexión. ¿Qué ventaja tiene la residencia habitual? Que es una, digamos, sitúa a la persona en su medio real, en su centro de vida, y es un elemento enteramente objetivo de facto y de carácter sociológico. El Código de Vélez, no, si bien, como adelantamos, tanto el Código de Vélez como el Código Civil y Comercial de la Nación actual siguen, o sea, establecen que el estatuto personal es el domicilio, el Código de Vélez no calificaba domicilio. Sigue el Código Civil y Comercial el criterio de Vélez como, digamos, tomando al domicilio como punto de conexión básico y principal. Miren que acá. Si bien el Código de Vélez no establecía una calificación de domicilio, sí lo hacían las fuentes convencionales. Tanto los tratados de Montevideo, como por ejemplo el Protocolo de Buenos Aires, o el Protocolo de San Luis, traen calificaciones de domicilio. Lo mismo que la residencia habitual. La residencia habitual ha sido definida, y eso ustedes lo van a ver después con la doctora Aragonese, en el Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de Menores, del año 81, que en el artículo 3 califica residencia habitual, referida a menor, como el lugar donde tiene su centro de vida. La Corte también ha calificado la residencia habitual no solamente como centro de vida, sino como centro de gravedad, donde reside una persona, o donde tiene cierta estabilidad, lazos y permanencia durante un tiempo prolongado. El artículo 26.13 del Código Civil y Comercial actual trae dos calificaciones autárquicas claves para el sistema de derecho internacional privado, como son la calificación de domicilio y residencia habitual. El domicilio es el lugar, o sea, califica diciendo que es el lugar donde una persona reside con la intención de establecerse en él. Es decir, que tiene dos elementos. Uno, un elemento objetivo, que es la residencia, más un elemento volitivo o intencional, que es justamente la voluntad de establecerse en ese lugar. En cambio, la residencia habitual es un elemento, perdón, una calificación objetiva y de facto. Es el lugar donde una persona vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado. Esta calificación que contiene el 26.13 sobre domicilio y residencia habitual coincide con las calificaciones que tienen, como vimos anteriormente, las convenciones internacionales en las que Argentina es parte. Ahora vamos a ver por qué nos interesa determinar la calificación de domicilio. Vamos a ver ahora el tema de, digamos, por encima el tema de capacidad, y por qué tenemos que tener una noción de capacidad para desarrollar los temas que veremos a continuación. Se me va. Los estados tienen diferentes criterios para regular estos tres institutos jurídicos: la existencia, la capacidad y el estado de la persona humana. No todos
los regulan bajo la misma concepción. Los criterios clásicos de regulación son los que acabamos de ver. Por un lado, el sistema de la ley personal, que se refiere tanto a la nacionalidad como al domicilio, siendo este el último caso, el de nuestro Código Civil y Comercial. También pueden regirse por el sistema del lugar de situaciones de los bienes objeto del acto. Este sistema no es muy utilizado, sin embargo, se encontraba en el artículo 10 del Código de Vélez, cuando se refería a los bienes inmuebles situados en la Argentina, que hablaba de que se regían por la ley de situación, incluyendo la capacidad para adquirirlos. Y por último, el sistema de la ley del lugar de la celebración del acto, que se refiere al favor negoti o del interés nacional, que lo van a ver seguramente con Estefanía y Valentina. Por eso no me voy a detener. Tanto el Código de Vélez como los tratados de Montevideo siguen el criterio del domicilio. El Código de Vélez, en el artículo 6 y 7, determinaba que la capacidad de la persona física se regía por la ley del domicilio. Dentro del cuerpo normativo existían otros artículos, como el 9, 948, 949, 3611, 12 y 3286, que si bien había habido una discusión doctrinal en cuanto al alcance de cada uno de estos artículos, tanto doctrina y jurisprudencia coincidían en que tanto la capacidad de hecho como de derecho se regían por la ley del domicilio. En igual sentido estaban los tratados de Montevideo, tanto el del 89 como el de 1940, con la salvedad de que el 89 solo hablaba de que la capacidad de las personas se regía por la ley de su domicilio, siendo más completo el del 40, en el que incluía no solo la capacidad, sino también el estado y la existencia de la persona. Como dijimos, el Código Civil y Comercial sigue el criterio de Vélez en el 2616. La capacidad de la persona humana, es decir, cambia persona física por persona humana, se rige por la ley de su domicilio. El cambio de domicilio no afecta la capacidad una vez que ha sido adquirida. No existe una norma especial referida a la existencia y al estado de las personas, como si, por ejemplo, existe en Montevideo del 40. Entonces, se interpreta que, no existiendo una norma especial, siguen el criterio general. Es decir, la existencia y el estado de las personas, que son los dos temas que vamos a ver hoy, siguen la regla general de la capacidad, es decir, que se rigen por la ley del domicilio. Por eso es que nos interesa tanto tener una calificación de qué se entiende por domicilio. Entonces, sin más, vamos a empezar con Estado. ¿Hasta acá entendieron por qué necesitamos saber qué ley rige la capacidad? Sí, yo interpreto que sí. Sí. No tengo el chat. Listo. Bueno, el Estado hace a la capacidad de la persona. El Estado refiere a la vinculación que una persona puede tener con una nación, o ninguna vinculación con una nación, es decir, puede ser nacional, extranjero o apátrida. O la vinculación que una persona tiene con una familia, soltero, casado, conviviente, hijo, padre, abuelo, o considerada en sí misma de acuerdo a distintas circunstancias. Por ejemplo, la edad, es decir, puede ser mayor o menor de edad, la salud mental, puede ser una persona que está sometida a un proceso de determinación de capacidad o inhabilitación, el género, masculino, femenino o neutro. Vamos a ver entonces estas cuestiones. ¿Por qué es importante el Estado? Porque el Estado tiene una influencia directa sobre la capacidad, determinando también la naturaleza y extensión de la misma. Como dijimos, el Código Civil no contiene una norma conflictual particular referida al Estado, por lo cual sigue la regla general del 2616. Una situación que puede presentar, digamos, ¿por qué vamos a ver dentro de Estado solamente la cuestión de género? Porque es una de las cuestiones más actuales y que puede presentar algún tipo de problemática
desde la óptica del derecho internacional privado. El género hace al estado de la persona y por lo tanto sigue la regla del 2616. Las problemáticas que puede plantear el género están referidas a cuál es la jurisdicción competente para, por ejemplo, solicitar un cambio de género, cuál es la ley aplicable a este cambio, y el reconocimiento del cambio de género en los demás estados. Hay una diversidad jurídica mundial en cuanto a la legislación referida al cambio de género, que van desde la prohibición absoluta del cambio de género hasta la autorización, pero con requisitos que pueden ser mayor o menor, en mayor grado o menor grado, severos. Por ejemplo, en algunos estados se requiere para poder obtener un cambio de género haberse intervenido quirúrgicamente y haberse hecho una readecuación física o genital en relación al género. En nuestro país, desde el año 2012, rige la Ley de Identidad de Género, que entiende por género la vivencia interna e individual que cada persona tiene respecto del mismo. La Ley de Identidad de Género, digamos, lo que hace es que cada persona tenga derecho al reconocimiento de su identidad de género, a un trato digno, de acuerdo a su identidad de género, al libre desarrollo de su persona, de acuerdo a esa identidad de género expresada, y a que esa identidad de género sea reconocida en los instrumentos identificatorios que la persona pueda tener. Para el ejercicio de ese derecho, es decir, cómo se puede acceder a ese cambio de identidad de género, pero este es mi teléfono. La ley dice que... No puedo responderte a eso. El Siri se activó. Que toda persona puede solicitar... No, me adelanté. Toda persona puede solicitar la rectificación registral de... La ley habla del sexo, que en realidad se está refiriendo al género, sino... habla de sexo porque en el DNI argentino no dice género, sino que dice sexo, masculino o femenino. Pero en realidad lo correcto es referirse al género. Y al cambio de nombre de pila, es decir, que toda persona puede solicitar la rectificación registral del sexo, el cambio del nombre de pila y la imagen que lo identifica. ¿Cómo puede realizar este trámite? Bueno, no necesita... es un trámite gratuito, que no necesita de la intervención de ningún abogado, y lo puede realizar cualquier persona mayor de 18 años, presentando un formulario ante el Registro Nacional de las Personas, en el que consigna cuál es el nombre de pila, o cómo quiere estar inscripto. Cumplidos con estos trámites, sin necesidad de ningún trámite adicional, tanto judicial como administrativo, el jefe del registro libra un oficio al registro donde se encuentra sentada la partida de nacimiento para, digamos, ordenar su rectificación y al mismo tiempo la expedición de un nuevo DNI. Este trámite también lo pueden realizar las personas menores de edad. En este caso, el trámite lo inician a través de sus representantes legales, con expresa conformidad del menor, que tiene que estar acompañado por el patrocinio letrado de un abogado del niño. En nuestro país ha habido casos de niños de muy corta edad que han accedido a esta rectificación registral. Un caso que ha tenido una gran difusión ha sido el caso de Lulú, que era un menor
o una menor de 6 años de edad, y el año pasado el caso Tito, que también tenía 5 años de edad. El problema que se presenta respecto de esta cuestión es el reconocimiento, es decir, digamos, cuando la persona traspasa las fronteras, que ese cambio registral del género sea reconocido en los demás estados, que tienen, o digamos, en los demás estados que lo prohíben o que tienen requisitos más severos, porque si tiene los mismos requisitos que el nuestro, no habría ningún tipo de problema. En el ámbito europeo se han dado una serie de casos que han llevado al que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cambie su jurisprudencia respecto a situaciones de cambio de género. Antes del año 2002, la Corte no se pronunciaba sobre estas cuestiones, pero, digamos, a partir del año 2002 se dieron una serie de sentencias que después han sido ampliadas en el año 2015, y la Corte, digamos, a lo que alude, o a lo que refiere en este cambio de pronunciamiento, es a interpretar al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos como un instrumento vivo, que está en constante modificación, y que estos derechos humanos que fueron consagrados en este convenio en el año 1950 deben ser reinterpretados y ayornados con las circunstancias específicas de cada momento histórico. Así lo ha dicho en el fallo de Société Colas contra Francia. Perdón, pensé que había alguna pregunta. Los casos a los que hace referencia el Tribunal Europeo son los casos Godwin e I contra Reino Unido y Van Kook con Alemania. En este caso, los derechos vulnerados en relación al articulado del convenio era el artículo 8 sobre el goce, el derecho al pleno goce de una vida privada y familiar, el artículo 12 a contraer matrimonio y el artículo 14 a la no discriminación. Lo que termina diciendo el tribunal es que los estados no están obligados a introducir dentro de su legislación interna el derecho al cambio de sexo, pero una vez que este cambio de sexo se ha producido, o se ha efectuado, los estados no pueden impedirle a la persona transexual poder contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo, ni poder acceder al cambio registral de ese cambio de sexo. Que en este caso, digamos, una vez que han autorizado el cambio, la operación de cambio de sexo, no pueden ampararse en su legislación interna para impedirle la obtención de estos otros derechos. En el año 2015, la Corte va más allá respecto de la interpretación del artículo 8 de la Convención, y ampara el derecho que tienen todas las personas a definir su propia pertenencia a un sexo u a otro, pero sin tener que someterse a una cirugía que cambie su capacidad de procrear, que era lo que sucedía anteriormente. Dentro, digamos, dentro del espacio europeo tenemos que tener en cuenta la Convención de Viena del año 2000 sobre el reconocimiento de las resoluciones por las que se constata un cambio de sexo. Esta convención dice que las resoluciones judiciales o administrativas por las que se constate un cambio de sexo en un estado parte deben ser reconocidas en el territorio de otro estado parte, siempre que al día de la solicitud del cambio de sexo la persona tenga la nacionalidad del estado donde lo solicita o residencia habitual en el mismo. Digamos, ¿por qué incluye este requisito de la nacionalidad o la residencia habitual en el estado donde se solicita el cambio de sexo? Porque lo que se intenta es evitar el fraude.
Otros instrumentos internacionales que ponen foco en esta cuestión, pero que no son vinculantes, son la Declaración de las Naciones Unidas sobre la orientación sexual e identidad de género, que tiene un correlato, es muy similar a la resolución de la Asamblea General de la OEA, también sobre orientación sexual e identidad de género, ambas son del año 2008, y los principios de Yogyakarta del año 2006, que fueron presentados como una carta global para los derechos LGBT ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Una cuestión muy actual es el género X, no binario, neutro o fluido, y sobre todo al reconocimiento de personas que se han registrado con este género. Bueno, en realidad no sería un tercer género, sino que no se reconocen con ninguno de los dos géneros. Estas determinaciones tienen matices sutiles entre cada una de ellas, no significan todo lo mismo, porque el género X, no binario, neutro, significa la no identificación con ninguno de los dos géneros, ni con el masculino ni con el femenino, mientras que el fluido alude, digamos, a que la persona fluctúa entre un género y el otro. Hay antecedentes de inscripciones registrales con género X o género neutro, en Canadá, Francia, Australia y Alemania. En el año 2018, en Argentina se dieron dos supuestos, o los dos primeros casos, en el registro de Mendoza, de personas, digamos, que fueron autorizadas para registrarse sin identificación de género. Es decir, el género no tiene ninguna calificación, sino que digamos que en el casillero donde dice género se consigna solamente con una rayita. Con respecto a la orientación sexual no hace al Estado como sí lo hace el género, que tiene influencia directa sobre la capacidad, pero la orientación sexual, digamos, es un tema cercano porque tiene que ver con la disminución de derechos a los que, digamos, se ha enfrentado personas que tienen una orientación sexual diferente en relación a la capacidad. Acá traje dos casos, uno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y uno de la Corte Interamericana, que es muy conocido, que seguramente ustedes ya lo han visto en varias materias, que es Atala Rifo con Chile. En este caso se han visto menos, en los dos casos, Atala Rifo, digamos, cuando la Corte tuvo que decidir Atala Rifo, tuvo en miras lo que había resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Salgueira da Silva Mouta contra Portugal, porque en estos casos, digamos, se han menoscabado los derechos de personas en relación a su orientación sexual y a la identidad de género, que, digamos, tienen que ver con el principio de no discriminación, ¿no? Es decir, no pueden menoscabarse derechos. En el caso de Atala Rifo era el derecho a la custodia que tenía Karen Atala Rifo respecto de sus hijas, en base a una discriminación por la orientación sexual. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿O sigo? No, profe, por ahora no ¿No? pide ninguna. En cuanto a la existencia de la persona humana, el Código de Vélez establecía en el artículo 70 que la existencia de las personas físicas comenzaba con la concepción en el seno materno, con la condición de que nazca con vida. El Código Civil y Comercial, en el artículo 19, mantiene el principio general de la existencia de la persona humana, que comienza con la concepción,
con la condición de que nazca con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer, dice el 19, quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera como si la persona nunca hubiera existido. El nacimiento con vida se presume. El artículo 19 elimina la frase seno materno. Esto se elimina en base justamente, porque ya había entrado en vigencia, la ley de identidad de género, que por lo tanto seno materno no podía, digamos, sostenerse sin verse vulnerada la ley de identidad de género. No existe una norma conflictual, por lo tanto, que me determine cuál es el punto de conexión para determinar la existencia de la persona humana, por lo tanto sigue la regla general del 2616, que es la ley del domicilio. Recordamos que el Tratado de Montevideo de 1940, vigente en el artículo 1, aclara que se rigen por la ley del domicilio no solamente la capacidad, el Estado, sino también la existencia de la persona humana. El problema que se plantea es qué se entiende por concepción en el marco de las técnicas de reproducción humana asistidas. El Código Civil no define qué se entiende por concepción, y deja librado a una ley, en la disposición complementaria segunda, deja librado a la redacción de una ley especial la protección del embrión no implantado. Lo que se entiende por concepción, el sinónimo sería anidación, que no es un concepto jurídico, es decir que estamos hablando dentro de técnicas, ¿no? La concepción sería sinónimo de anidación, es decir, no solamente cuando hay fecundación, sino que este cigoto debe estar anidado en el cuerpo de la persona. No vamos a hablar, no vamos a hablar de mujer o de varón, sino vamos a hablar de persona. Aunque el código no traiga una calificación de lo que se entiende por concepción, debemos hacer una interpretación integral dentro de toda la normativa argentina y sistémica, es decir, ayudándonos de qué han dicho, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre qué se entiende por concepción. Por un lado, dentro del ordenamiento jurídico argentino, tenemos la ley sobre cobertura médica en técnicas de reproducción humana asistida, que permite la donación y la crioconservación de los embriones. Por lo tanto, si se permite la donación y la crioconservación de embriones, no se está considerando como persona. Por otro lado, la Corte Interamericana, en el fallo Artavia Murillo, que vamos a ver a continuación, ha establecido que la concepción se produce cuando el embrión ha sido implantado en la persona, digamos, en el cuerpo de la mujer. Habla el fallo, aunque tenemos que hablar de persona. Y esta jurisprudencia de la Corte es obligatoria a partir del fallo Maceo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad, teniendo en cuenta no solo lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también la interpretación que le da la Corte Interamericana a la Convención. Entonces, la voz autorizada para decir si el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege la vida, digamos, si el embrión no implantado
goza de la protección absoluta del artículo 4.1. Los dos artículos que están en juego, en este caso, de la Convención Americana, son el artículo 1.2, que dice que persona es todo ser humano, y el 4.1, que se refiere al derecho a la vida, que dice que toda persona tiene el derecho a que se respete su vida, este derecho está protegido por ley, y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Antes de entrar al fallo, a analizar el fallo y ver los hechos que llevaron a esta resolución, tenemos que tener en cuenta que cuando el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional nos habla de bloque de constitucionalidad compuesto no solo por la Constitución Nacional, sino por todas las convenciones de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, en las condiciones de su vigencia. Dice, ¿qué entendemos por en las condiciones de su vigencia? Quiere que estas convenciones son instrumentos vivos y dinámicos, es decir, lo mismo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos instrumentos deben ser permanentemente reinterpretados y la voz autorizada o el tribunal que crea la misma convención y que es el encargado de interpretarla, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque debe ayornarse y debe interpretarse de acuerdo a la evolución de los tiempos y a las condiciones de vida actuales. ¿A qué se refiere? A que en el año 69, cuando fue redactada la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, no se podía prever los avances de la ciencia, y menos aún de que se iban a poder crear embriones a través de esta técnica, de la FIV. En el caso Artavio Murillo contra Costa Rica había regulado por un decreto esta técnica de reproducción humana asistida. Con posterioridad, la Sala Constitucional de Costa Rica, que tiene, digamos, que ejerce un control de convencionalidad, de constitucionalidad, perdón, concentrado, había, digamos, dejado sin efecto este decreto porque decía que digamos, a través de esta técnica se producían una gran cantidad de pérdidas de embriones que afectaban, digamos, embriones que estaban protegidos por el artículo 4 de la Convención Americana, que interpretaban que tenía una protección absoluta del derecho a la vida. Digamos, 9 parejas interponen una acción contra Costa Rica ante la Corte Interamericana, alegando la violación del derecho a la vida privada y familiar, del artículo 11 y 17, y al derecho a la igualdad. La Corte va a analizar distintos términos, tanto del artículo 1 como del artículo 4, a la luz de distintos métodos de interpretación. Los términos que va a analizar son persona, ser humano, concepción, y sobre todo en general. Digamos, los dos términos más importantes, que son los que nos terminan de dar la clave, son qué se entiende por concepción y qué se entiende por en general. Y los métodos de interpretación que va a utilizar son el sentido corriente de los términos, una interpretación sistemática de acuerdo a los 4 sistemas de protección de derechos humanos, una interpretación evolutiva, y por último, según el objeto y fin del tratado. De acuerdo a estos métodos de interpretación, lo que la Corte establece es que el embrión no puede ser entendido como persona a los efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana, porque luego del análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluye que por concepción
se entiende el momento en que el embrión se implanta en el útero. Es decir, no puede haber un concepto de concepción extracorpóreo. La concepción es un todo, digamos, que incluye no solo la fecundación, sino la implantación en el cuerpo de la mujer. Es decir, no puede interpretarse este término como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, porque no, fuera del cuerpo de la mujer no hay supervivencia posible. Antes de la implantación, entonces, no procede a aplicar el artículo 4 de la Convención, ya que el embrión no implantado no es considerado persona a los efectos de dicho artículo. Espera, me parece. Antes de ir. Lo que, vuelvo a la filmina anterior, porque otro de los términos que les dije que ha sido determinante a la hora de su interpretación es en general. Cuando el artículo 4 habla de que en general no se refiere a que, a que el derecho a la vida es un derecho absoluto, sino que es gradual e incremental según su desarrollo. Por lo tanto, repito, de acuerdo a esta interpretación de la Corte, como el derecho a la vida no es un derecho absoluto, antes de la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer, no tiene la protección del artículo 4.1 de la Convención Americana. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Me imagino que van a surgir muchas preguntas después, pero... No, profe, por ahora está estoy mirando la hora, todo claro. 17:14. Bueno, Por ahí sí, son muchos temas, mucha información muy específica que yo después les dejo el PowerPoint para que lo puedan tener todo a mano, porque el libro del Dr. Hoff es muy sintético respecto de estos temas. Y bueno, le comento, concluimos, así a modo breve y para cortar un cachito, concluimos todos por ahí en el grupo de WhatsApp que sus PowerPoint son muy útiles y claros, así que gracias. Esto de haberlo subido el otro día a el campus nos solucionó bastante. Aparte de que obviamente la clase había sido también clara, ¿no? Por supuesto. Pero más allá de yo eso... espero que también estudien por los libros, ¿no? Obviamente no solo por el PowerPoint. Uh-huh. A mí, bueno, ahora sigo, ¿no? Pero bueno, yo les debo confesar que me cuesta mucho dar la clase por Zoom. Me pongo muy nerviosa, no sé dónde mirar. Yo me miro ahí todo el tiempo a la fotito, ni siquiera veo, o sea, cada tanto miro el PowerPoint, pero bueno, sepan comprender. En principio, esta sería mi última clase antes del parcial. Yo veré si podemos agregar una, porque sé que tienen ahora un montón de clases pendientes con el resto de los profesores. Entonces no sé si voy a tener oportunidad de poder tener otro Zoom, aunque sea para las preguntas. Tal vez lo haga en conjunto con la doctora Lunkis. Habíamos acordado. Sí, si le parece, todos los que deseen sumarse, yo entiendo que están por ahí muy complicados con el tema tiempo y demás, pero si les parece, la doctora Lunkis para el primer parcial nos dio una clase de repaso, pero por ahí vio que como cada uno da su tema a su manera, no quería por ahí inmiscuirse en la clase de otro docente. En otros temas, sí. Yo sé que mucho de lo que yo, por ejemplo, estoy hablando hoy, lo van a ver con el resto de los profesores, y bueno, me quedo tranquila que se les va a aclarar, voy a poner las fotos para el otro lado, se les va a aclarar un poco el panorama respecto de algunos temas, pero bueno, no obstante, podríamos tener una clase de repaso. Sí. Yo el inconveniente que tengo es que el jueves de la semana que viene, creo, todavía no lo tengo confirmado, tengo una cirugía de tobillo. Yo me caí hace 1 año y pico y me quebré, y ahora bueno, me tienen que volver a operar, así que bueno, antes del jueves de la semana que viene, veremos cuándo lo podemos gestionar. Bueno, sigo. Profe, acá... Estoy mirando la hora y 17, y me dijiste que tenemos que terminar menos 10. Menos 5.
Menos Acá 5. un compañero tiene una consulta. A ver. En el ámbito europeo, cuando la Corte falló que se debe reconocer el cambio de género de la persona efectuado en otro Estado, ¿tiene que ser Estado parte de la Unión Europea o es cualquier otro Estado? No, la Corte tiene que ser estados que sean parte del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, pero no habla de cambio de género, se estaba refiriendo a un cambio de sexo, es decir, que una vez que la persona se había, digamos, había realizado la cirugía de cambio de sexo, debía poder acceder al cambio registral de género. ¿Así era la pregunta? Sí, sí, ¿Qué? sí, perfecto. Si eran estados, bueno. Bueno, otra de las situaciones actuales para analizar y que, digamos, se presentan con mucha regularidad, son las cuestiones relacionadas con la gestación por sustitución. Digamos, existen 3 posturas en cuanto a la gestación por sustitución en el derecho comparado. Están los estados que la permiten, aquellos que expresamente la prohíben, como España, Alemania, Francia, los que la permiten, la India, México, algunos estados de Estados Unidos, Ucrania, Rusia, y los países que se abstienen de su regulación, como es en el caso de la Argentina. Todos sabemos que en el Código Civil y Comercial proyectado existía esta figura jurídica que luego fue quitada al momento de sancionarse el Código Civil y Comercial. Los problemas de derecho internacional privado que se presentan en toda situación son la jurisdicción competente, el derecho aplicable a la relación jurídica y el reconocimiento y ejecución de sentencias, es decir, la circulación internacional de los documentos extranjeros que acreditan esta filiación. Los problemas, yo digamos, sistematicé los problemas que aparecen con mayor generalidad cuando los padres comitentes desean llevar, como decimos, el niño a casa, ¿no? Por un lado es la atribución de la nacionalidad al niño nacido mediante esta técnica y la incapacidad de obtener pasaporte o documentos de viaje para este niño. ¿Esto cuándo sucede? Bueno, sucede habitualmente en los países que otorgan nacionalidad y siguen el sistema del ius soli, pero que no le otorgan nacionalidad a los niños nacidos mediante esta técnica, como por ejemplo la India o Ucrania. Entonces, si los padres comitentes no pueden transmitirle su nacionalidad a través del ius sanguinis, estos niños quedan en una situación de apatridia y tienen imposibilidad justamente de obtener un pasaporte y los documentos de viaje para poder regresar al estado de la residencia habitual de los padres comitentes. Y el otro problema que se presenta es el no reconocimiento de la filiación adquirida por esta técnica, fundamentalmente, o más habitualmente se da respecto de la madre comitente, porque generalmente el padre de intención, en muchos casos, es el padre biológico. En cambio, respecto de la madre, por más, o sea, más allá de que sea o no la madre biológica, al no ser la madre gestante, esto, digamos, lleva a una problemática mayor, que es lo que sucedió en el caso Meneson y Lavacé, que vamos a ver en un momento. Los argumentos que generalmente se utilizan para denegar el reconocimiento, yo acá se los agrupé dentro de los argumentos que tienen relación con el derecho internacional privado, ¿no? Hay montones de argumentos que tienen que ver con el derecho de fondo, o con otras cuestiones. El más fuerte y el que es sostenido por la mayoría de los fallos es la vulneración del orden público internacional del Estado donde se pretende hacer reconocer esa afiliación. ¿En qué se basa, digamos, generalmente
vulneración del orden público internacional del Estado donde se pretende reconocer, en la indisponibilidad del cuerpo humano, en que no es un objeto de un contrato la gestación por sustitución, y digamos, es el fundamento mayoritario de todas las sentencias, tanto internacionales como algunas nacionales, que veremos a continuación. El otro argumento es el fraude a la ley, es decir, que las partes han manipulado los hechos subyacentes al punto de conexión para obtener una legislación que ampare lo que ellos querían obtener. Es decir, las partes se trasladan o fijan domicilio, o se trasladan a un estado extranjero que permite la gestación por sustitución, llevan a cabo llevan a cabo su objetivo a través de esta técnica, y después quieren o pretenden el reconocimiento de esa afiliación en el estado de origen o donde tienen su residencia habitual. Y el otro fundamento es la represión del forum shopping, es decir, el forum shopping está relacionado con el fraude a la ley, con el fraude a la ley. Es decir, si hay una determinada autonomía para elegir el juez competente, si se exceden si las partes exceden dentro de las posibilidades que tienen para elegir, digamos, esto no está permitido. Los argumentos que se han utilizado para, contrariamente, digamos, para reconocer esta afiliación, bueno, uno de ellos, y el que a mí me parece más interesante, es el efecto atenuado del orden público internacional. Ustedes recuerdan cuál era el efecto atenuado, es decir, el orden público tiene un efecto pleno cuando prohíbe el nacimiento de una relación jurídica en su estado, digamos, un estado del cual, en el Estado Nacional del cual sea el orden público, porque considera que el nacimiento de esa relación jurídica vulnera sus principios fundamentales, o los principios fundamentales sobre los que se asienta el Estado. Pero otra cosa es dejar que se produzcan en un Estado los efectos de una relación jurídica válidamente nacida en el extranjero, sin fraude a la ley y de acuerdo a la ley aplicable por la norma de conflicto del Estado en el que se intenta valer. Que era lo resuelto en el caso Rivière, en el caso de la Corte de Casación francesa. No sé si lo recordarán, pero bueno, supongo que sí. Otra de los argumentos es la tesis de los derechos adquiridos. ¿Qué es lo que dice esta tesis? Bueno, que si hay un derecho que ha sido válidamente adquirido en el extranjero, cuando todos sus elementos están relacionados con el extranjero, es decir, esos derechos adquiridos no pueden ser vulnerados por el mero cruce de las fronteras. Y el otro es el método del reconocimiento. ¿Qué es lo que dice? El método de reconocimiento tiene presente las normas jurídicas concretas ya aplicadas por una autoridad judicial o administrativa extranjera. Es decir, exime de la búsqueda de la ley aplicable a la situación privada internacional. Esta búsqueda de la ley aplicable es derivada del método conflictual. Es decir, acá no vamos a buscar la ley aplicable. La ley aplicable a través del método conflictual ya ha sido determinada y aplicada. Acá solo se trata de reconocer una situación en la que las normas jurídicas concretas ya han sido aplicadas. Un caso que ha sido muy resonante es el de los gemelos españoles californianos, o gestados en California en el año 2005. Se trataba de una pareja de varones españoles que se trasladan a California y contratan los servicios de una persona para ser, digamos, la gestante de sus hijos. En este caso, 2 gemelos.
previo al nacimiento de los niños, las autoridades californianas declaran que los nacidos deben ser considerados e inscritos como hijos de los varones españoles, pero como hijos en el sentido de hijos por naturaleza y no como hijos adoptivos. Una vez nacidos los niños, se obtiene la certificación registral californiana, pero cuando se intenta registrar esta acta de nacimiento californiana en el registro civil del Consulado Español en Los Ángeles, esta inscripción es rechazada en virtud del artículo 10 de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida Española, que prohíbe la gestación por sustitución. ¿Qué pasaba? Esta era una práctica que, no sé si decir habitual, pero que había sido llevada a cabo por muchas parejas heterosexuales, sin que en ningún momento se les hubiera impedido esta registración. En este caso, lo que implica que se rechace esa inscripción es que se trataba de una pareja de personas del mismo sexo, de una pareja de varones. Por lo tanto, era imposible que alguno de ellos dos hubiera sido el gestante, porque lo que hacían muchas parejas españolas, una práctica, entre comillas, habitual, era que se iban a Estados Unidos por un tiempo, contrataban los servicios de una gestante, y una vez que el niño había nacido, volvían a España y lo anotaban, o venían con esta certificación registral, que decían que eran hijos de ellos, y los inscribían en el registro civil español. Y nada hacía suponer que ese niño había nacido mediante esta técnica. En este caso, como se trataba de dos varones, es lo que llama la atención y lo que da pie al rechazo del registro consular de Los Ángeles. Por lo que uno de los argumentos que alega este matrimonio español es la discriminación, ¿no? Ellos apelan esta denegación ante la Dirección General de Registros y del Notariado, que hace lugar a la inscripción, porque justamente lo que dice es que no se trata de un problema aplicable, de derecho aplicable a la filiación, sino que se trata de los efectos jurídicos en España de una decisión pública extranjera, es decir, emplea el método del reconocimiento del que les hablé anteriormente. El fiscal impugna esta resolución y tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial de Valencia rechazan o confirman, digamos, este rechazo de la inscripción, justamente amparados en primera instancia en el fraude a la ley y en la Audiencia Provincial en la vulneración del orden público internacional español. El Tribunal Supremo finalmente ordena la cancelación de la inscripción del nacimiento. O sea, como ven, una situación totalmente injusta. Esto fue en el año 2014. Mientras tanto, llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos dos casos que son emblemáticos, que son Meneson y Lavazé contra Francia, y por otro lado, Paradiso y Campanelli contra Italia. En el caso de las gemelas Meneson, y la plataforma fáctica de Lavazé es muy similar a la de los gemelos californianos. Las gemelas Meneson también nacieron a partir de material genético del padre y óvulos donados por una amiga de la pareja, también en California. Una vez producido el embarazo, la pareja, al igual que los mellizos californianos, obtienen una sentencia que ordena la inscripción de las niñas a nombre del matrimonio Meneson. Cuando, una vez obtenida, digamos, la certificación registral californiana, el padre, digamos, solicita al consulado en Francia
en Los Ángeles la inscripción del acta de nacimiento de las gemelas. Esta petición le fue denegada. Entonces el matrimonio Meneson tuvo que tramitar los pasaportes estadounidenses para que las niñas pudieran salir del país e ingresar a Francia. Y una vez que llegan a Francia, comienza la disputa, que todavía continúa, sobre el reconocimiento de la filiación. El caso Lavassé es muy similar, salvo que, o lo que cambia, es que la gestación se lleva a cabo en un centro de fertilidad de Minnesota. Digamos, una vez que se produce el nacimiento de la niña, de Julia Lavassé, la madre gestante renuncia a todos los derechos y el padre, en los dos casos, el padre de intención es el padre biológico, es decir, las dos gestaciones se habían llevado adelante con material genético de los padres de intención, pero no así de las madres. Una vez, digamos, que el matrimonio Lavassé llega a Francia, comienza esta larga disputa por el reconocimiento de la filiación de Julieta. En ambos casos, lo que se plantea ante la Corte de Casación es la protección del interés superior del niño, de acuerdo al artículo punto 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que se encuentran violados tanto el artículo 8, que es el que refiere al goce de una vida privada y familiar, y el artículo 14 de la Convención. Sostienen que la decisión extranjera que reconoce la filiación de un niño respecto de una pareja que establece un contrato de gestación por sustitución, no es contrario al orden público internacional francés. ¿Por qué? Porque la Corte de Casación en ambos casos lo que sistemáticamente alega es la violación al orden público francés que prohíbe esta técnica. Es muy interesante ver lo que alega el abogado general ante el Tribunal de Casación, la Corte de Casación, que él de lo que habla justamente es de la aplicación atenuada, o del efecto atenuado del orden público internacional. Pero que bueno, no me voy a detener en eso. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Europeo? Bueno, lo que dice es que no puede emplearse sistemáticamente la cláusula de orden público internacional de un Estado para rechazar los efectos jurídicos de la filiación de un menor establecida en el extranjero en casos de gestación por sustitución. Que solo en casos de extrema gravedad, como pueden ser el tráfico internacional de niños, o haber explotado o sometido a engaños a la madre gestante, es decir, solamente en esos supuestos de extrema gravedad puede invocarse la cláusula de orden público internacional. Que el interés del menor es un interés superior a cualquier otro principio del ordenamiento jurídico nacional, y por lo tanto condena a Francia por la negativa, y esto tengan en cuenta, a transcribir el certificado de nacimiento respecto de la filiación paterna, porque el padre de intención es el padre biológico. Perdón. Y 36. Bueno, ¿qué sucede? Con posterioridad, Francia continúa negando la inscripción con respecto a la madre comitente, es decir, Francia reconoce al padre comitente porque coincide con ser el padre biológico, pero más allá o independientemente de cualquier vínculo biológico de la madre comitente, es decir, si aportó o no aportó los óvulos, como no fue la madre gestante, no le reconoce, no reconoce esa filiación, amparándose nuevamente en el orden público internacional francés. Entonces, la Corte de Casación decide presentar una opinión consultiva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una opinión consultiva que ha sido
resuelta el año pasado, yo se las acompañé, no sé si vieron que la subí al campus, un comentario de esa opinión consultiva de la doctora Nieves Rubaja. Y lo que concretamente consulta el Estado francés es si, digamos, entra dentro del margen de apreciación de cada Estado, o excede el margen de apreciación de cada Estado, el negarse a transcribir el estado civil que surge del certificado de nacimiento respecto de la madre legal. Y si es necesario distinguir si el niño está concebido o no con los gametos de la madre comitente. Por otro lado, también consulta sobre la posibilidad de que la madre comitente adopte al hijo biológico de su esposo, constituyendo esto un medio para establecer una familia de acuerdo al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la falta de transcripción o de reconocimiento de esa filiación entre la madre comitente y el niño, niña o niños, en el caso de las gemelas Meneson, puede traerle muchos perjuicios. Por ejemplo, que no pueda adquirir la nacionalidad de la madre, que no pueda permanecer en el estado donde reside habitualmente la madre. En el caso de que el padre falleciese o se separaran los padres, que esto interrumpa la relación que el niño tiene con la madre comitente. O que, en el caso de que la madre comitente fallezca, que el niño pueda verse imposibilitado de tener derechos hereditarios respecto de los bienes de la madre. La Corte, en esta opinión consultiva no vinculante que emitió en abril del año pasado, por unanimidad opinó que el derecho al respeto de la intimidad del niño, en el sentido del artículo 8, exige que el derecho interno prevea la posibilidad de que se reconozca un vínculo filiatorio entre el niño y la madre comitente. O sea, dice que solo se prevea, no dice cómo, no dice que debe ser reconocido, directamente reconocido ese vínculo filiatorio. Y dentro de esta posibilidad de reconocimiento, admite que pueda efectuarse a través de la adopción del niño por parte de la madre comitente, siempre y cuando se garantice que esta adopción se pueda implementar de una manera rápida y efectiva. Esto ha sido producto de muchas críticas, porque bueno, se entiende que la Corte debería haber determinado que esta inscripción debe ser automática, más allá de si existe un vínculo biológico entre la madre comitente y el niño. ¿Por qué? Porque dejarlo sometido ese reconocimiento a un proceso de adopción implica muchísimos riesgos. En primer lugar, puede suceder que el padre fallezca y entonces la madre comitente no puede iniciar el proceso de adopción, o que el padre se oponga a ese proceso de adopción, o que solo se permitan adopciones de parejas que están legalmente casadas, o que no se permitan adopciones, por ejemplo, de parejas que son del mismo sexo, o que el padre, comitente y biológico en este caso, traslade al niño a otro estado, y entonces la madre comitente no puede dar inicio al proceso de adopción. Entonces, todas estas son situaciones que vulneran el derecho, principalmente del niño, a que se le reconozca su filiación, y obviamente también de la madre comitente al reconocimiento de esta filiación respecto de su hijo. En nuestro país se han dado una serie de casos antes de la sanción del Código Civil y Comercial, respecto al reconocimiento de una gestación por sustitución llevada a cabo en el extranjero, que luego ha sido reconocida cuando los padres, digamos, han traído al niño a nuestro estado, que es el estado de su residencia habitual.
En la mayoría de los casos ha sido matrimonios de parejas del mismo sexo que han llevado al cabo esta técnica en la India, en Rusia y en el estado de Tabasco, en México. En todos los casos, el vínculo filiatorio ha sido reconocido. Ha habido un solo caso que se ha tratado de una pareja, un matrimonio heterosexual. La mayoría de los casos eran parejas que estaban casadas, salvo una pareja que eran de convivientes. Los procesos a través de los cuales se ha llevado a cabo este reconocimiento han sido de los más variados, han sido desde una acción de amparo, medidas cautelares o una acción autosatisfactiva. Pero todos ellos han sido, todos estos vínculos filiatorios han sido reconocidos en nuestro país. En uno solo de ellos se ha mencionado al orden público como, el orden público internacional argentino, como un posible factor de rechazo, pero finalmente no ha sido así. Avísame cuando tenemos que terminar, Vicky. El Código Civil y Comercial actual, como ya vimos, no contiene ninguna norma referida a esta técnica, pero el 2634 nos aclara el panorama, que ustedes, bueno, lo van a ver cuando vean también filiación, sobre el reconocimiento de emplazamiento filial constituido en el extranjero. Dice que todo emplazamiento filial constituido en el extranjero debe ser reconocido en nuestro país de conformidad con los principios de orden público argentino que imponen considerar prioritariamente el interés superior del niño. Los principios que regulan las técnicas sobre, la filiación por técnicas de reproducción humana asistida integran el orden público argentino. El 2634 es muy claro. Habla de todo emplazamiento filial constituido en el extranjero. Esto quiere decir todo emplazamiento filial, ya sea mediante técnicas, a través, digamos, las causas fuentes de la filiación son tres: por naturaleza, por adopción o por técnicas. Cuando habla de todo emplazamiento filial, se refiere a todos. Y después, en particular, a las técnicas de reproducción humana asistida, dentro de las cuales podemos incluir la gestación por sustitución. Otra cuestión que es de suma actualidad y que puede presentar casos, aunque de momento no hay ningún caso en concreto, como para que yo les pueda traer, es el de la triple filiación. Tanto en el Código de Vélez como en el Código Civil y Comercial actual, no se puede tener más de no se podía ni se pueden tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Antes del Código Civil y Comercial ha habido situaciones registrales de triple filiación, tanto en el registro de Mar del Plata como en el registro de Capital Federal. Acá yo les agrego 3 fallos en los que se ha reconocido judicialmente la triple filiación. Yo tengo conocimiento de estos 3 hasta el momento, puede ser que haya alguno más, 2 de ellos son de este año, y lo interesante es que en cada uno de ellos se refiere a una fuente filial diferente. En el caso del Juzgado de Familia número 2 de Mar del Plata, que en este momento se encuentra en la Corte, ha sido en un caso de gestación por sustitución, de una pareja comitente de 2 varones que, digamos, solicitan la inscripción como de triple filiación con la madre gestante. En el caso de la provincia de Tucumán, se trata de se trataba, ¿no?, de una impugnación de filiaciones, una filiación por naturaleza, una niña que había sido inscripta a nombre de un papá,
y el padre biológico, el progenitor biológico, solicita la filiación de esa niña e impugna la filiación del padre que la había reconocido. Lo que la jueza decide, que ha sido un fallo que se ha dado a conocer por las redes, que se utiliza un lenguaje comprensible para la menor. En este caso, digamos, la jueza sostiene el triple vínculo filial, digamos, incorpora a esa filiación, a ese vínculo filial, al padre biológico. Y en el último caso se trata de una adopción, una pareja que se le había otorgado la guarda con fines de adopción. Antes de la sentencia de adopción, la pareja se separa, y la niña tiene vínculos con la nueva pareja de su mamá, el que se incorpora a esta sentencia de adopción y otorga este triple vínculo filial. Bueno, hasta acá llegamos. No tengo más. Recién ¿Qué hora es? revisen. Y 48. Bueno, más justo imposible. Yo sé que es mucho para una clase. A ver si puedo ver el chat. ¿Dónde está? ¿Qué hice? Recién revisé y no había nada. Bueno. Usted va a abrir, ¿no? Igualmente el foro por las dudas en el campus. Sí. Bien. Sí. Yo abro el foro y bueno, si no hay, no sé, ¿alguien quiere decir algo más? Lorena está levantando la mano. Sí, profesora, ¿lo puede subir en forma de PowerPoint? Porque si lo sube en PDF, por ahí quiero sacar algo para agregar a mi apunte o algo y se me complica para copiar en PDF. Bueno, yo lo subí Va, como pueda, como quiera, como pueda. Sí, lo subo en PDF justamente para que, nada, para que no lo... Porque si queremos ampliar o sea, ampliar, ya sea se puede. la letra, claro, no se puede en PDF, o agregar algo, sacar algo para poner en un apunte o algo, no podemos modificar. No, era Bueno. eso si podía, si no. Está bien. Bueno, gracias. No, de nada. De la forma que sé, igual el apunte es sumamente útil. Yo sé en PowerPoint. Bueno, gracias, Vicky. No, por eso. No queremos complicarla tampoco. Juan La Portilla había levantado la mano. Por eso le dije que como se pueda y como pueda ella. Sí. Yo entendí perfectamente. Pero bueno, me alegro que les sea útil. Lo que sí les recuerdo que no dejen de leer el libro. Las preguntas de los exámenes, yo generalmente, bueno, lo han visto en el primer parcial, lo que pregunto tiene relación con lo que di y con lo que está en el libro. No hay nada que no se haya dado en clase o no se haya explicado. Yo ahora, como la clase pasada, o sea, en un rato, ahora justo tengo otra, a las 7 de la tarde tengo otra reunión, pero a la noche subo la clase y abro el foro. Bueno, lo que les digo es que antes de hacer las preguntas, lean el tema, porque muchas de las preguntas a veces, leyendo y comprendiendo el tema, no deberían hacerlas, digamos. Profe, acá hay una consulta. Dice, en el libro de Hoppe está bastante reducido el tema. ¿Se completa con esta clase o con qué otro Sí, material? obviamente. Sí, en el libro... ¿Dónde está? Acá, chat, ahí lo encontré. Sí, en el libro está muy resumido. Y sí, yo no les puedo decir otro libro porque en realidad la clase la fui armando no de un libro en particular, de material que voy buscando y que voy recolectando a lo largo de los años, ¿no? Porque, no sé, estos últimos fallos que les di no están en ningún libro. Pero sí, pueden utilizar directamente el PowerPoint para estudiar, para complementar el libro, para que no tengan que acudir, porque aparte tampoco pueden recurrir a ningún material, ni sacar ningún libro de la biblioteca en este contexto. Profe, otra consulta, no sé si la está viendo, sobre los fallos, sí, los fallos obligatorios. No, todos los nombrados no entran, yo después le doy el listado. No, Maceo es una referencia al fallo Maceo de por qué
es obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No. Yo ahora después, antes del parcial, les hago el listado de fallos, pero ustedes se van a dar cuenta cuáles son los fallos que entran y los que están también en el libro. Meneson, Lagacé y Octavia Murillo. Esos tres, seguro. El resto, no. Juan, Ya les ¿querés adelanto. hablar? Octavia Murillo, Hola doctora, buenas tardes. José, que dicen lo mismo. ¿Sí? ¿Quién ¿Me habla? escucha? Sí. Sí. Juan, La Portilla. Ay, Hago una preguntita. Si bien el artículo 558 infine del Código Civil y Comercial dice que no reconoce la afiliación de más personas, ¿en qué se basan los fallos para reconocer esta triple filiación? En montones, en el interés superior del niño, los fallos los tengo, si querés después te los hago llegar. Fundamentalmente Ok. en el interés superior del niño, por ejemplo, uno de los fundamentos en el fallo de la filiación, digamos, del padre biológico y del padre que la había reconocido, era que la nena no quería tener que elegir entre un papá. Entonces, bueno, la jueza hace mucho hincapié en que el niño no debe estar sometido a una elección cuando hay un vínculo afectivo previo, digamos, a este reconocimiento filiatorio. Pero siempre el fundamento es el interés superior del niño. Perfecto, gracias. Conocer sus orígenes y que, digamos, haya un correlato entre el vínculo legal y el vínculo afectivo. Está bien. Profe, yo no quiero molestar más, pero ya son -5 y Sí. ya me escribieron. Listo. Así que Bueno, chicos, no sé si los vuelvo a ver a través de esta plataforma. Seguramente vamos a estar conectados, así que un beso enorme, ha sido un placer y estoy a disposición para cualquier consulta. lo mismo. Suerte. Profe, muchas Nos vemos. gracias por la Hasta predisposición. luego, adiós. Nos vemos.